Con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días. Ya tenemos esa comparecencia de Jerome Powell tras esa primera reunión de la Reserva Federal. Marcaba la hoja de ruta sin mojarse demasiado sobre ese límite, ¿no?, que podría suponer el calendario de subidas de tipos. Antes de ahondar en alguna cuestión, no sé cómo resumirías esa intervención y, bueno, esa preocupación que ha dejado en el mercado. Bueno, pues estuvimos muy atentos anoche porque, a pesar del caso, por supuesto, intrigante y preocupante de la crisis de Ucrania, lo que va a mover los mercados este año, como hemos insistido desde el principio, son los movimientos de la inflación y los movimientos consecuentes de los tipos. Para mí el mensaje de la Fed fue según lo previsto, es decir, no hubo demasiadas sorpresas, aunque algunos han visto un tono más hawkish. Había que preguntarles cuáles eran sus expectativas, porque los swaps están adelantando un 100% de probabilidad de subidas de tipos en marzo. Es decir, no hubo novedades porque la primera subida, según comentó el propio Jerome Powell, será para marzo. La reducción del balance comenzará una vez que se haya iniciado dicho proceso de subida de tipos, lo cual es bastante razonable, y ha dejado la puerta abierta a modificar ese camino en función del desarrollo económico y financiero. Algo muy habitual en la Fed y bastante razonable. En cualquier caso, para Divacons Alpha Value, para mí en concreto como economista jefe, no tiene demasiado cambio en el mensaje. Es verdad que dejó algunas perlas, ¿no? Es decir, la Reserva Federal, al mantener los tipos y al hablar de que será apropiado una tasa objetivo de los fondos federales con modificaciones en función de ese esquema, en función de los datos de inflación, en función del empleo, pues bueno, no gustó demasiado. Es verdad que reconoció que la economía estaba mostrando una gran fortaleza, y cito literalmente, pero reconoció que el aumento de la inflación en un mercado saludable sigue siendo más elevado de lo previsto, ¿no? Es decir, incluso comentó literalmente: la inflación sigue estando mucho más allá de nuestro objetivo. Se pronostica que la inflación caerá durante el año, pero los problemas de suministros graves y duraderos pueden afectar más de lo previsto, ¿no? Pero reconoció que el panorama económico era bastante incierto y decía que requería humildad. Yo creo que el presidente de la Fed, la verdad es que lo ha tenido y ha sido mucho más vehemente desde hace prácticamente 3 meses, que reconocía que la inflación no era temporal. Bueno, reconocer que el panorama es incierto y que de momento pues no descartan subir tipos incluso cada reunión del FOMC, ¿no?, del Comité Abierto de la Reserva Federal, ¿no?, lo cual nos metía un poquito de miedo a algunos que estábamos viendo en directo el mensaje, ¿no? Y bueno, pues reconocía, como decíamos, que deben estar preparados para hacer frente al riesgo de que la inflación siga siendo más alta, e incluso habló de que la inflación podía aumentar, eso sí que quizás fue lo más chocante, en la segunda parte del año. Parecía que como que había cometido un lapsus al comentar eso, ¿no? Porque todos los estamentos están esperando que la inflación, bueno, como siempre, ¿no? Esto es como el señor Schumer, ¿no? Todo el mundo, bueno, al final el medio plazo te lo va a arreglar todo, como hemos insistido con la señora Lagarde, ¿no?, que quiere evitar un credit crunch, que no quiere hablar de subir tipos y está poniendo velas a Santa Justa y Rufina para que le arreglen el problema de la inflación, que desde luego desgraciadamente no va a ser así, y que la crisis ucraniana está poniendo su grano de arena, porque el Brent se nos ha ido a 89,28 dólares barril. Y bueno, hemos visto también que el euro se depreciaba a 1,1216, bastante razonable, y con un escenario de bonos, pues como hemos repetido hasta la saciedad, al final ha sido una de las recomendaciones que hacíamos a Negocios Televisión que mejor ha funcionado. La TIR del T-Bond se va a 1,844%. Recordarás, Eva, cuando hablábamos de ese camino indefectible a la subida de las TIRs, ¿no?, a la caída de los precios de los bonos, que tan solo hemos tenido la sesión del viernes y del lunes, de este lunes, en las cuales pues los precios de los bonos subían por ese, parecía risk off, la gente se ponía muy nerviosa y entonces tiraba a comprar bonos, pero eso no tiene demasiado sentido y seguimos con esas posiciones cortas. Y también habíamos recomendado un ETF de oro en contra de JP Morgan, que parece que ahora piensa que las criptomonedas van a ser el nuevo activo refugio. Habría que rebobinar para intentar comprender esa ridiculez. Pues el oro ha funcionado relativamente bien, como solía pasar, como activo refugio y sobre todo como activo refugio frente a la inflación. En cualquier caso, en resumen,
para mí, un mensaje continuista en un mercado cada vez más complejo, cada vez más inquieto, cada vez más volátil y que en cualquier caso las recomendaciones siguen siendo las mismas. Nos ha funcionado muy bien estar largos del sector financiero en su conjunto. Tiene sentido después de hablar de que las tires van a subir a medio plazo y va a beneficiar los márgenes de intermediación, como estamos viendo en la banca comercial y también para el sector asegurador. Metales y minas, cíclicos, también obviamente petróleo, aunque hemos apostado más por metales y minas, es cierto que el sector petrolero lo está haciendo especialmente bien y nuestra apuesta por Royal Dutch Shell. Y bueno, el sector autos que ha ido perdiendo fuelle, yo no me explicaba, no entendía por qué esa evolución tan positiva, y por el lado negativo pues estamos viendo una caída importante del growth, en algunos casos excesiva, porque los resultados de momento están siendo Eva, bastante satisfactorios, que al final siempre hemos dicho que el bottom-up lo que nos dice es que estamos comprando compañías y esas compañías siguen dando beneficios muy importantes, pero los márgenes se están complicando con esas subidas de los inputs y, como hemos visto en las advertencias de compañías como Maersk, de transporte marítimo, la compañía danesa, que los cuellos de botella después de Omicron se han vuelto a complicar a principios de ejercicio y eso hace que bueno, el pricing power no sea tan complicado, no sea tan fácil, ¿no? Es llevar esos incrementos en los costes de los insumos, de los inputs, lo puedes llevar al consumidor final. Y si esto ocurre, lo que tenemos que es inflation. Así que el panorama es complicado, pero insisto, para mí el mensaje de la Fed, después de leer y releer tanto las actas como los comentarios de Jerome Powell, son bastante razonables, continuistas, pero bueno, pues el mercado está muy, muy preocupado por toda la situación actual y las incertidumbres que crean siempre las subidas de tipos. Con ese escenario, Pablo, que señalabas de alguna manera decir, como tampoco te ha resultado tan sorprendente todos los mensajes lanzados por Jerome Powell, en las últimas jornadas, o bueno, de cara a la comparecencia de Powell, parecía que iban aumentando temores acerca de lo que la subida de tipos en este escenario de inflación podría suponer y si realmente en ese freno a un crecimiento llevar a una recesión. ¿Crees que con esa vigilancia que ha puesto sobre la mesa Powell de que cualquier actuación estará vigilada de antemano, muy vigilante con la inflación, pese a esa subida de los salarios, la evolución de la pandemia, crees que aleja y que tiene margen para controlar ese comportamiento de la economía y evitar la recesión, o los miedos van a perdurar? No, yo creo que tiene margen y que el cuadro macro que ha presentado la Fed, aunque un poco más retrasado de lo que hubiéramos querido cuando hablábamos de las mentirijillas del señor Powell hace ya unos 10 meses, es muy razonable. Lo que no es razonable es lo que está pasando en Europa, que eso podríamos hablar sobre el credit crunch que preocupa tanto a la señora Lagarde, pero en Estados Unidos estás creciendo con mucha fuerza, tienes un mercado laboral potente, pero tienes una inflación del 7% el mes pasado, con lo cual la subida de tipos es absolutamente necesaria. Al final los Fed Funds, los tipos a corto plazo, tienen que subir porque el free money ha inyectado mucha liquidez en el mercado, ha sido productiva. O sea, no estamos criticando las medidas de política monetaria ultra expansiva que ha llevado a cabo la Reserva Federal norteamericana. Ha tenido su efecto, tienes prácticamente pleno empleo, el desempleo friccional, que es mínimo, has creado crecimientos, has creado unos resultados históricos. De hecho, muchas de las compañías, como pasó ayer con Intel, tienen cifras de ventas récord histórico, es decir, que ha cumplido con su cometido. Por lo tanto, lo normal ahora es que tengas que frenar un poco porque la inflación se te está escapando al 7%. Y los tipos reales son muy negativos. Entonces, que haya muchas subidas de tipos es normal y que pensamos, como ha dicho Jerome Powell, que lo que va a hacer es intentar machear ese cuadro macro. Si tengo crecimiento de empleo, tengo crecimiento potente y tengo inflación, seguiré subiendo los tipos hasta que llegue a un cierto equilibrio. Entonces, ahora de momento la balanza está, digamos, desequilibrada por el lado de que los tipos siguen estando en 0,25 y tienes que empezar a subirlos. Pero estimamos que, por lo general, los mandatarios, y lo hizo muy bien anteriormente Janet Yellen o incluso Ben Bernanke, pues que vayan llegando un poco ese equilibrio. En el caso norteamericano parece más razonable. Tienen que reducir el balance, que eso es algo que ha dicho Jerome Powell, que hasta que no terminen el tapering, es decir, la compra de bonos, pues no tiene sentido, es verdad, oye, termina la compra de bonos, empieza la subida de tipos y entonces empiezas a bajar el balance. Pero insisto que esto es la Fed. El problema es que el Banco Central Europeo sigue estando ahí esperando a ver qué tal sale el experimento en la Fed, que seguramente saldrá bien,
Y el movimiento de los mercados no debe eclipsar el movimiento acomodaticio de la Reserva Federal. En el caso del BCE, yo creo que se está empezando a escapar el timing por ese miedo a un credit crunch, porque tenemos a las economías domésticas, a las empresas y a los estados muy endeudados con una inflación que empieza a dispararse, con un problema incluso de crisis energética. Y claro, ¿qué hace? ¿Sube los tipos en este entorno? Entonces, pues insisto, sigue poniendo velas a los santos la señora Lagarde, esperando que esto se encauce, pero el balance del Banco Central Europeo en términos relativos de PIB está más apalancado incluso que el de la FED. Así que, bueno, las miradas están puestas en Jerome Powell, pero el riesgo aquí lo tenemos en Europa. Y hablabas de si podía haber una recesión, un paro, estancamiento, inflación, una estanflación. Pues, en el caso de Estados Unidos lo descartamos, por lo menos como escenario central, por supuesto, pero en el caso europeo no es tan obvio. Desde luego en países como España, que el paro es el doble de la Unión Europea, que tienes una inflación superior a la media de la Unión Europea junto con Alemania, y sin embargo estás viendo que la desaceleración del crecimiento, como apuntó esta semana el FMI, es obvia. Así que el problema lo tenemos claramente en Europa y has tenido un performance del Eurostock mejor que el Standard & Poor's, porque el Standard & Poor's, reduciéndolo al mínimo, es un índice tecnológico y el índice europeo es un índice financiero. Por eso ahora tenemos el viento de cola. Pero la situación, insisto, más preocupante no es, desde mi punto de vista, en Estados Unidos, sí lo es en Europa. No nos queda mucho tiempo, Pablo, pero querría pasar por un par de asuntos antes de terminar. Estabas hablando, ¿no? Situando la situación que estamos viviendo en Europa, las tensiones simplemente con lo que es la situación, el balance del Banco Central Europeo, esa crisis energética junto con ese plano, porque estamos en el suelo, ¿no?, del campo de juego o de fuego, si se lleva a cabo esa inminente invasión de Ucrania con la que especula, que da por hecho ya Estados Unidos que llegaría antes de mediados de febrero, y esa ofensiva diplomática que está elevando el calor de la negociación. En ese escenario, ¿cuál es la expectativa que tenemos que tener de cara a los mercados, de cara a la imposición de sanciones a Moscú? ¿Qué repercusión podría tener incluso de nuestra energía, de nuestro gas, de nuestro consumo? Mira, al mercado no le gusta la incertidumbre y un conflicto geopolítico tiene una incertidumbre porque además no sabemos cómo controlarlo. Y menos, si al mercado no le gusta la incertidumbre, al mercado no le gusta Putin. Y Putin es incertidumbre. Y Putin es un mandatario muy complicado de prever. Desde mi punto de vista, le salió bien la entrada en Crimea, que era algo distinto. Tenía las bases en Sebastopol, la población de origen ruso era mucho más elevada. Y en el caso de Ucrania, desde mi punto de vista, bueno, ha puesto allí 100.000 hombres a ver si alguien se quejaba y a ver si, bueno, pues podía hacer la conquista silenciosa. Y no le ha salido bien. Entonces, digamos, la disuasión económica de la Unión Europea, tímida como de costumbre, y la de Estados Unidos, que de momento no ha movilizado fuerzas, pues bueno, lo han retenido de momento. Pero hay que darse cuenta de la importancia del gas, y sobre todo para Alemania. Alemania no ha abierto demasiado la boca. ¿Por qué? Porque depende, el 50% del gas que consume viene por Ucrania desde Rusia, y en torno al 40% del total que consumimos en Europa, sobre todo en Centro Europa, en Francia, etcétera, viene de allí. La verdad es que es una complicación. Por supuesto, si hay un conflicto bélico sería muy negativo para los mercados, pero ojo, porque no cambiaría la tónica sectorial. Al fin y al cabo, lo que generaría es una crisis energética, sobre todo con una inflación galopante, y sería mucho más de lo que tenemos ahora. Pero sectorialmente deberíamos seguir estando cortos del boom, deberíamos seguir estando largos de financieras y largos de cíclicos, sobre todo esos basic resource o el sector petróleo, con lo cual nuestras carteras, que están en positivo, lo que llamamos de ejercicio, y sacando una performance muy fuerte, no van a cambiar, pero desde luego, por supuesto, habría caídas generalizadas y preocupantes. Esperemos, todo tiene pinta que al final la diplomacia, el as en la manga que tenía por el tema del gas, el señor Putin con Gazprom y con la subida del precio del crudo, sirvan simplemente para renegociar con la Unión Europea y al final no se quede con el territorio, no anexione Ucrania.
Antes de terminar, iba a llamarte Powell, Pablo, perdóname. Quería preguntarte, entre las compañías protagonistas, bueno, supongo que no te va a dar tiempo, acabamos de conocer las cuentas del Sabadell, mañana llegarán las de CaixaBank, no sé si una perspectiva sobre qué podemos esperar de los resultados de la banca aquí y también esos resultados de Tesla que conocíamos al cierre de la sesión, en la que es verdad que anunciaba récord y ya ponía la advertencia sobre cómo va a afectar al crecimiento esa escasez de chips que advierte que va a continuar durante todo el ejercicio. Muy brevemente, estas dos cuestiones. Por supuesto, el panadero de la bolsa está aquí para todo. El panadero de la bolsa ya ha analizado los resultados de Sabadell, los de Tesla anoche, los de Intel y todo lo que se menee. En el diario Mercado lo tenéis todo. En cuanto a Sabadell, la verdad es que me han gustado los resultados. Margen de intermediación, 863 millones de euros, ha superado ligeramente las expectativas del consenso. Beneficio neto también, y ahí ha superado prácticamente, ha triplicado las expectativas del consenso. Y por otro lado, en la parte de lo mejor quizá es en la parte de solvencia, que ha estado francamente bien, 12,2%, y también en morosidad, lo que llamamos el Bank Loans Ratio, 3,65%, inferior a las expectativas. Es decir, la mora no se está disparando. Han propuesto un dividendo de 3 céntimos, el dividendo anual, y además, como bien habéis comentado, adelantado los objetivos financieros, con lo cual la banca debería seguir publicando buenos resultados, sobre todo la banca comercial. Y bueno, como comentas, Tesla e Intel, ambas están cayendo en el aftermarket, pero desde mi punto de vista las compañías norteamericanas están dando unos buenos resultados, pero unas expectativas algo más tímidas. El mercado le pide más, pero el gigante de semiconductores norteamericano Intel tiene unos resultados bastante saludables y mejores de lo previsto, tanto en ventas como en margen bruto ajustado, como en beneficio operativo, como en BPA, y sin embargo lo que pasa es que bueno, pues dieron unas expectativas algo más comedidas respecto a lo previsto para el primer trimestre del 2022, algo que también le pasó al señor Elon Musk, que además habló de que los cuellos de botellas seguían pues complicados, ¿no? Y problemas de suministro podían afectar a los niveles de producción del 2022, aunque dijo que lo que llaman ellos los software-related profits siguen acelerándose como nunca. Mensaje mixto de ambas compañías, que hizo que en el aftermarket pues, hubiera bastante volatilidad, pero en cualquier caso de momento estaban cayendo los títulos. Pues muchísimas gracias una vez más por este análisis, todo fresquito a primera hora con el panadero de la bolsa. Pablo García, director de Diva con Sofa Value, un placer, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias Eva. Nosotros continuamos pendientes de más asuntos y de más mercados.